Nuestra entrevista del día de hoy vamos a hablar con la abogada Julia Álvarez y Casa. Ella es vocera, actualmente vocera de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la Cuarta Transformación, por esta coalición Sigamos Haciendo Historia que conforman los partidos Morena, PT y Partido Verde. Hay que decir que Julia Álvarez y Casa Ramírez es una defensora de los derechos humanos, también es humanista. Además, forma parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, esta campaña que lucha contra los transgénicos, contra el glifosato, y siempre se ha decantado pues por los temas de digamos justicia social, incluso pues ella se define como antipunitivista, pero también a favor de la justicia restaurativa, y nos parece muy interesante que alguien con el perfil de izquierda que tiene Julia Álvarez y Casa pues forme parte ya de esta campaña de la doctora Sheinbaum desde la vocería. Julia, pues nos da mucho gusto saludarte en este programa, pues para hablar justamente de las diferencias de los dos modelos de nación que están en disputa en estas elecciones 2024, en un momento además donde ya el Poder Judicial toma partido, el Instituto Nacional Electoral toma partido, el Tribunal Electoral prácticamente también tomando partido a favor de la derecha del PRIAN, un momento complejo para la propia democracia por estas actitudes. Julia, nos da mucho gusto saludarte. Buenos días. Hola Nancy, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y justo comenzar consultándote cuáles son las diferencias en los proyectos de nación. Queda muy claro que Movimiento Ciudadano no está con la izquierda, no está con el pueblo de México, es mucho más cercano al PRIAN, así ha votado históricamente en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. Entonces podríamos hablar ya de dos modelos de nación que están en disputa, el del PRIAN, al que es muy cercano Movimiento Ciudadano, y por supuesto el de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano. Julia. Sí, me encanta el tema de este programa porque da pie como a clarificar algunas de las principales diferencias, como bien tú dices, entre estos dos principales propuestas, dos proyectos de nación en disputa que se van a votar el 2 de junio próximo. Por un lado, bueno, y como bien dices, vale la pena reforzar, enfatizar que además de que el MAC-PRIAN, como le llaman algunos, el MC está mucho más cercano al PRIAN. Además, digamos, en términos de encuestas, están muy lejos del primer lugar, por supuesto, que lo tiene Claudia Sheinbaum, y también muy lejos del segundo lugar, que de por sí está lejos del primer lugar, con más de 20 puntos de diferencia según la mayoría de las encuestas, ¿no? Entonces, eh, sin ánimo de ser descortés con esta tercera propuesta, que como bien dices está más cercana al PRIAN, participa también en esta contienda electoral, pues digamos que numéricamente no está pintando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces dicho lo anterior, concentrándonos en estos dos proyectos de nación en disputa, pues qué decir sobre sus principales diferencias. Primero, decir que son totalmente antagónicos, opuestos, ideológicamente contrarios. En uno, del lado de Claudia Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum, que representa la alianza del humanismo mexicano, el proyecto de la Cuarta Transformación, la continuidad de la Cuarta Transformación, cuyo principal digamos, personaje público, sabemos todos que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha encabezado, quien ha sido el dirigente de este proyecto por muchos años desde su conformación. Por un lado está el humanismo mexicano, que yo te diría la forma más sencilla de describirlo, aunque está cargado de muchísimos principios que habría que desglosarlo cada uno de ellos, pero es gobernar básicamente para las mayorías. De eso se trata el humanismo mexicano versus el proyecto del PRIAN, que
que se aferran a gobernar para las élites. Así gobernaron durante muchos decenas de años, muchos sexenios, gobernaron solamente para un grupo cupular, y esa era la concepción de gobierno que ellos tenían, ¿no? Llegar a tomar el poder público para beneficiarse, pues unos cuantos, y repartir el botín de lo público entre una élite, y bueno, si quedaba algo, pues salpicaban un poquito para abajo, ¿no? Entonces, de un lado está el proyecto de Claudia Sheinbaum, que propone gobernar para las mayorías, que es el humanismo mexicano y la cuarta transformación, y del otro lado está el proyecto del PRIAN, que propone gobernar para una élite y a través de la corrupción y los privilegios. Ahora, hablando de un poco de las campañas, esto se ha reflejado también en cómo se han desarrollado las campañas de Claudia Sheinbaum y de la candidata del PRIAN. Del lado de Claudia Sheinbaum hemos visto una propuesta de gobierno que contiene propuestas de continuidad, es decir, de todo lo que se ha hecho bien en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que vale la pena continuar, y yo le llamaría otras propuestas de profundidad, unas propuestas que ella, después de un análisis y un diagnóstico, digamos, de este sexenio, propone ahondar. También, pues ella tiene un perfil y una trayectoria, aunque la oposición misógicamente ha hecho querer creer que ella hay una especie de subordinación con el presidente. Ella tiene toda una trayectoria propia que la define como persona y que la coloca hoy en la amplísima ventaja que tiene para ser la próxima presidenta de México. Entonces son estos dos tipos de propuestas. Ella los enarboló en un documento con 100 puntos de propuestas, así le llamó, los 100 puntos. Y por el otro lado, por el lado de la candidata del PRIAN, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de ocurrencias, improvisaciones, que además las dicen con mucha impunidad, porque como saben perfectamente que no van a ganar, porque no tienen la mayoría del pueblo de México, porque no gobiernan para las mayorías, porque no pretenden gobernar para las mayorías, lo que ellos tienen es una serie de ocurrencias, y un día dicen la A, como dicen un día la A, otro día dicen la B, como se toman un día una foto con un personaje impresentable, al día siguiente la niegan, ¿no? Entonces, del lado de Claudia Sheinbaum, de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano, están por ahora, como el presidente ha dicho en múltiples ocasiones, están colocados los cimientos. Yo diría que a veces es modesto y a veces hay mucho más que cimientos, pero él siempre habla de que se colocaron con su gobierno los cimientos de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué hablar de cimientos? A la derecha no le gusta que se hable de neoliberalismo, y cada vez que hablamos del pasado dicen, ya dejen de echarle la culpa al pasado, pero quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y además sería muy irresponsable no hablar de un legado histórico y de un pasado del cual venimos y del cual nos coloca hoy donde estamos. Venimos de un periodo profundamente neoliberal que intentó desmontar al Estado. De ahí venimos. Entonces, por supuesto que hay que nombrarlo una y otra vez, porque es muy injusto cuando se le recrimina a Andrés Manuel, por ejemplo, algunas cosas que no se han avanzado lo suficiente, por decirlo de alguna forma, o que no se ha logrado su objetivo completo, cuando se le está exigiendo que en 5 años reoriente el rumbo de una nación que durante muchos sexenios nos estaban llevando al despeñadero, ¿no? Entonces, es muy importante saber de dónde venimos y saber contextualmente por qué el presidente habla de los cimientos de la Cuarta Transformación. Y entonces, ¿qué pasa? Arriba de unos cimientos que se coloca, pues se puede construir un segundo piso. Por eso, con Claudia Sheinbaum hablamos del segundo piso de la transformación. Em, bueno, hay muchas diferencias, voy a detallarlas algunas cuantas, para que quede claro por qué son dos proyectos antagónicos y por qué son dos proyectos opuestos de nación, y por qué además el presidente está cerrando con niveles de aprobación pues casi inéditos, una gestión, en general las gestiones de los titulares del Ejecutivo Federal no terminan con los niveles de aprobación con los que está acabando Andrés Manuel, y eso también explica la diferencia de más de 20 puntos que hay entre Claudia Sheinbaum y la candidata del PRIAN, la candidata X. Entonces, el proyecto del humanismo mexicano propone fundamentalmente
dividir el poder económico del poder político. Los gobiernos del PRIAN, los gobiernos neoliberales del pasado, fusionaron estos poderes. No había división clara entre unos y otros. Era lo que le llamaban la puerta giratoria. Incluso cuando terminaban altos mandos que ocupaban puestos públicos de mucha influencia y de mucho poder en términos de toma de decisiones, por ejemplo, secretarios de Estado, subsecretarios, incluso los mismos presidentes de la República, cuando terminaban su mandato o antes de que empezaran su mandato, estaban muchas veces en empresas que después o antes se fusionaban un poco con el gobierno, ¿no? Entonces, eso solo estoy poniendo un ejemplo para ilustrar cómo no había el PRIAN propone una fusión entre el poder político y el poder económico. Y eso, la Cuarta Transformación, el proyecto del humanismo mexicano, propone diferenciarlo muy francamente, ¿no? Vale la pena resaltar que no es que se esté peleado con los empresarios, ni mucho menos. Hay muchísimos empresarios en México que hacen una labor muy importante en términos económicos, en términos laborales, que aportan muchísimo al desarrollo del país. Y por eso Claudia Sheinbaum habla de prosperidad compartida, ¿no? El punto es que no, el humanismo mexicano lo que propone es que no se beneficien, que no se hagan multiarchimillonarios al amparo del poder público. Y a eso voy con una de las segundas grandes diferencias entre estos dos proyectos de nación. Por ejemplo, también el presidente López Obrador, y esa es una de las propuestas de continuidad de la candidata Claudia Sheinbaum, propone seguir combatiendo la evasión fiscal, ¿no? Una de las grandes formas de corrupción que había con los gobiernos del PRIAN era que se condonaban muchísimos impuestos. Hay solamente 11.500 contribuyentes, les llaman los grandes contribuyentes, que aportan un altísimo porcentaje de las contribuciones, de los impuestos que se deberían de pagar y que ayudan a, pues, como todos sabemos, benefician de múltiples maneras a la población y es una forma que se ha encontrado en el estado de reparto de la riqueza. Bueno, estos grandes contribuyentes no pagaban impuestos en una buena parte. Entonces, mucho se habla, por ejemplo, de la reforma fiscal, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Andrés Manuel y que además sostiene Claudia es: empecemos con la legislación vigente que hay hoy en día a cobrarles a los grandes contribuyentes que antes no pagaban. Entonces así se han recaudado una cantidad de dinero impresionante que hasta hace pocos años, hasta antes de que Andrés Manuel entrara al gobierno, no se hacía. Eso solo para ilustrar con qué nos referimos con el principio de la división entre el poder económico y el poder político. Bueno, después uno de los grandes principios también del obradorismo, del humanismo mexicano, es por el bien de todos, primero los pobres, es atender y erradicar las brechas de desigualdad que existen en la sociedad mexicana y es poner al centro, contrario al proyecto del PRIAN, que ellos proponen poner al centro a las élites y beneficiarse entre ellos mismos una y otra y hacerse más y más ricos. El humanismo mexicano, el proyecto de la Cuarta Transformación, propone poner al centro a los pobres. Y eso es profundamente radical, es un planteamiento profundamente radical que básicamente se desglosa en muchos aspectos, pero puedo nombrar uno de ellos, que es garantizar programas sociales como derechos, no como dádivas, que es así como lo pretende, ese es el discurso un poco esquizofrénico también, porque ahora con la campaña, ¿no? A veces hablan de derechos, luego no, a veces hablan de que deben de estar garantizados en rango constitucional, pero cuando tuvieron en su momento la oportunidad de votar los programas sociales y elevarlos a rango constitucional, todos los diputados del PAN votaron en contra. Ahora su candidata lo niega, en fin. Pero bueno, una de las formas de garantizar el principio del obradorismo, de por el bien de todos, primero los pobres, es garantizar los programas sociales. Y los programas sociales entendidos como derechos y entendidos como la posibilidad de que la gente tenga la oportunidad, tenga las oportunidades, tenga las condiciones materiales para planear su proyecto de vida, cualquiera que éste sea, ¿no? Que nadie esté obstaculizado de estudiar, de tener una pensión digna para los adultos mayores que han trabajado toda su vida, pero por condiciones particulares no
pueden acceder a una pensión, que tengan la tranquilidad de que cuando lleguen a la vejez pueden tener un ingreso como reconocimiento de su trabajo y de su esfuerzo que tuvieron durante varios años. No es una dádiva, no es no es un regalo, esa es la concepción que tiene el PRIAN. Entonces, los programas sociales, y de hecho, Claudia Sheinbaum propone entre sus propuestas, entre sus 100 puntos, propone darle continuidad a varios de ellos y aumentar algunos. Solo por decir, por nombrar algunos de ellos, por ejemplo, el programa Sembrando Vida se queda, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa maravilloso para todos los jóvenes que antes les llamaban ninis, ni estudiaban ni trabajaban, y que eran perfectamente, digamos que era muy fácil que pudieran entrar a las filas de la delincuencia organizada. Bueno, a esos jóvenes que el neoliberalismo les llamó ninis, lo que Jóvenes Construyendo el Futuro buscó es darles una oportunidad de trabajo. Y la verdad es que es mi programa favorito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y yo he podido verificar con mi propia experiencia cómo le ha cambiado la vida a muchísimos jóvenes. Además, esta es una propuesta de profundidad que yo le llamo de Claudia Sheinbaum, propone aumentar a rango nacional, es decir, ese fue un programa que se implementó en la Ciudad de México y ella propone que ahora sea a nivel nacional Mi Beca para empezar, que es un programa también muy importante para que ningún niño o niña de México se quede sin estudiar por falta de condiciones materiales para acceder al estudio, ¿no? Bueno, también ella propone el Internet para todos, que ahora el Internet es una herramienta básica para acceder a muchos otros derechos. Entonces, bueno, de eso hablamos cuando ponemos, entre otras cosas, primero los pobres. Luego, abrazos no balazos, por ejemplo, ¿no? Que ha sido una frase, porque además el presidente es un genio pedagógico para buscar frases que de una forma muy resumida hablen de los principios más profundos del humanismo mexicano. Bueno, el abrazos no balazos, que ahora Claudia también lo ha parafraseado como abrazar a los jóvenes y atender a las causas de la delincuencia, es una propuesta que inició, bueno, que arrancó Andrés Manuel cuando empezó a hacer campaña en el 2018, y es un entendimiento profundamente distinto de cómo se concebía la política de seguridad pública en México. La política de seguridad pública en México, y ahora se refrenda con la candidata del PRIAN, que su primera propuesta de campaña fue hacer una megacárcel, además de que es una propuesta totalmente inútil, porque tenemos muchas cárceles federales que están subutilizadas. Eso habla de una concepción de cómo la derecha entiende el problema de la delincuencia organizada, el problema de la delincuencia en general, y el problema de la inseguridad en general en México, ¿no? Entonces, el abrazos no balazos lo que propone, lo que hizo fue una propuesta totalmente disruptiva para entender de una forma distinta la política de seguridad. Básicamente reside en no más guerra. Todos sabemos que venimos de una guerra costosísima, inventada por Felipe Calderón para legitimarse, y donde hoy sabemos porque su secretario de Seguridad Pública está en juicio en Estados Unidos y ya se le ha condenado por delincuencia organizada. Entonces, hoy sabemos que el encargado de la política de seguridad nacional era uno de los líderes del narcotráfico. Es decir, fue una guerra entre narcos, solo que uno lo teníamos dentro del gobierno. Entonces, venimos de esa guerra inventada a la que a nosotros como ciudadanos nos pusieron de por medio, y nos costó muchísimos desaparecidos, muchísimos asesinatos, muchísimos desplazados, familias divididas, pueblos completamente interceptados por el narcotráfico, por la delincuencia organizada. Venimos de ese contexto, venimos de una guerra inventada. Entonces, lo que Andrés Manuel plantea, y que ahora Claudia pretende darle continuidad, es
cambiar el foco, es decir, ubicar de una manera distinta el lente con el cual miramos el problema de la inseguridad pública, ¿no? Entonces, Andrés Manuel propuso no más guerra, alto a la guerra, sí a la paz, contundentemente. Claudia refrenda, por supuesto, esta propuesta y proponen sustancialmente atender las causas de la violencia. Y muchas de las causas de la violencia residen en la inseguridad. Andrés Manuel dice, la paz es fruto de la justicia. Y en eso consiste, si garantizamos condiciones de vida materiales para que la gente no tenga que afiliarse, que inmiscuirse, que adentrarse en las filas del narcotráfico para poder comer, porque a veces hablamos como de narcotráfico y aparentemente solo nos referimos a los capos, pero abajo hay toda una red, los halcones, ¿no? Todos los chavos que los agarran en los pueblos, que no tienen oportunidades para sobrevivir y que deciden pues tomar dinero fácil, arriesgando su vida y poniendo en riesgo la vida de muchísima gente a cambio de tener una forma de sobrevivir. Entonces, eso Andrés Manuel y Claudia lo tienen muy claro y por eso hablan de que en realidad la política de seguridad tiene que estar atravesada, sí, por una política pues de atender los problemas sociales garantizando derechos. Entonces, eso me parece otra de las grandes diferencias entre los dos proyectos de nación. También, bueno, tú me dices, Nancy, yo me fui así como hilo de media, pero No, está muy bien. Nada más quería preguntarte, porque sí, me parece muy claro que parte de estas campañas, sobre todo del PRIAN, de los propios oligarcas a través de sus medios corporativos de comunicación, parten del hecho de decir que no se arregló todo, sí, pero tenemos solo 5 años del humanismo mexicano contra al menos 36 años del modelo neoliberal, y por una parte tenemos todos los daños, el desastre que nos dejaron en casi todas las áreas, porque si nosotros vemos cómo quedó salud, cómo quedó educación, estas áreas tan sensibles totalmente privatizadas, en el caso del ISSSTE, por ejemplo, ya solo un cascarón, el IMSS pues sí también muy desgastado por estas políticas privatizadoras, pues es imposible que en 5 años salgamos adelante. Pero al mismo tiempo hablan, y esto es lo que te quiero preguntar, de la importancia de los contrapesos. Uy, los contrapesos, por favor, no voten todo el plan C, sino que denle oportunidad a los contrapesos. En realidad, los contrapesos, ya lo vimos en este último periodo legislativo, sirven para que no se aprueben las reformas constitucionales, es decir, justo para que esta segundo piso, como la ha llamado la doctora, o esta profundización de los programas sociales, como tú nos comentas, Julia, pues no siga avanzando. Y me parece también muy sintomático de la derecha, del conservadurismo, que hasta diciembre del año pasado hablaban de populismo, y a partir de este año 2024 ya no hablan de populismo. O sea, hasta firmó con sangre la candidata Xóchitl Gálvez de que no va a desaparecer los programas sociales, que esos ya son constitucionales, como si no supiéramos justo que en los 36 años muchas cosas que eran constitucionales, como por ejemplo que los recursos energéticos son propiedad de la nación, pues se borró de la Constitución, porque ellos sí tuvieron el control de las cámaras mediante el fraude electoral, que ya conocemos en muchísimas elecciones. Entonces, preguntarte justo tu opinión sobre este llamado que hacen a mantener contrapesos, cuando en realidad les serviría para impedir la profundización de la cuarta transformación. sí, pues yo te preguntaría contrapeso para quién, ¿no? Queremos contrapesos para el pueblo de México, porque esa es la verdad. Hay un proyecto que representa al pueblo de México mayoritariamente y hay un proyecto que no lo hace. Entonces, si queremos votar para tener contrapesos para el pueblo de México, ahí está. Además, ya lo vivimos, como tú bien dices, en el 2021 que tuvimos elecciones intermedias, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es donde yo estoy.
Recuerdo perfecto esta narrativa de los contrapesos y no, no votemos todo Morena, y entonces ahí entra medio en juego un poquito MC y, ¿no? Y de repente algunos otros partidos. Bueno, esa idea de los contrapesos le dio, solo por poner un ejemplo, le dio el gane a Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc solo para que no ganara Morena y para que no tuviera mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Y sabemos el desastre de gobierno que hizo Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc. O sea, fue un gobierno absolutamente autoritario, represivo, de ultraderecha, una mujer casi diría yo con un desequilibrio emocional muy importante, casi ya pasando al análisis psicológico, pero bueno, más allá de eso, ese es el resultado de los contrapesos y, ese es también el resultado de los contrapesos en las cámaras, en las diputaciones, que hizo muy complicado que se aprobaran reformas importantísimas para el pueblo de México. Entonces, cuando tú me preguntas qué piensas de los contrapesos, yo te diría, cuestionémonos contrapesos para quién. Ahora, no soy omisa en decir que estoy 100% clara de que en Morena y en la alianza que hacen para llegar, en la coalición que se hace para llegar al gobierno con el PT y el Verde, no todo es perfecto, hay muchas contradicciones, las hay. Pero yo sí te puedo decir, yo asumo, yo Julia como vocera y como militante del humanismo mexicano, asumo las contradicciones y también dentro batallamos con las contradicciones, pero yo prefiero pelear internamente con gente que está en el marco, digamos, con un escenario que te permite, que hay ciertos límites, ciertos principios ya preestablecidos, a pelearnos con una derecha que hay que discutir hasta lo más elemental, hay que discutir el proyecto de nación desde cero, desde modelos neoliberales o modelos del humanismo mexicano, como le gusta decir al presidente, que no le gusta tanto las palabras izquierda-derecha, ¿no? El conservadurismo versus el humanismo mexicano. Entonces, yo te diría, prefiero asumir las contradicciones, entender que no hay pensamiento único, entender que también la amplia coalición que le da el triunfo a Andrés Manuel en el 2018 y que ahora le va a dar el triunfo a Claudia en el 2024, no es un pensamiento hegemónico único, es un pensamiento muy diverso. Y eso también habla de un proyecto plural y de un proyecto democrático donde caben muchas voces. Entonces, poniéndolo en un ejemplo práctico, ¿no? Yo invito a votar todo Morena, a que tengamos la mayoría en las cámaras y ya cuando lleguen los proyectos a las cámaras, entonces debatamos matices, contrastes y eso, como tú decías muy al inicio de mi participación, yo vengo de la sociedad civil, vengo de la defensa de los derechos humanos, de la campaña nacional Sin Maíz y yo sé que hay contradicciones, pero esas contradicciones prefiero pelearlas con quienes sé que tienen un marco de entendimiento básico, a quien tengo que pelearlo desde cero, ¿no? Entonces, eso te respondería yo un poco a tu pregunta de los contrapesos y también decirte esta idea que me parece muy seria para hablar respecto de un análisis político, profesional, de dónde estamos hoy parados. Como tú bien decías, venimos de muchos sexenios de neoliberalismo que se enfocaron y su principal interés era desmantelar el Estado y privatizar todo lo que podían privatizar. Estuvieron muy cerca de casi llegar a un punto de no retorno. Ya decías tú en términos de la salud pública, la educación, la propia seguridad, en fin, todos los sectores donde se quisieron meter para desmantelar al Estado y para privatizarlo, y ahora estamos revirtiendo esa tendencia, además absolutamente permeado todo por corrupción, por ejemplo, en el caso de salud, que mucho ha costado salir de ese nido de corrupción en el que nos dejaron, por ejemplo, con el tema de las medicinas. Yo sí te diría que estoy bueno, que estamos, creo que seguramente tú lo compartirás, que estamos muy contentos porque sí se ha logrado revertir esa tendencia privatizadora, esa tendencia de guerra, esa tendencia donde íbamos. Creo que Andrés Manuel la dejó, la paró, la revirtió y no solo se quedó en la reversión, sino que en muchos casos han habido avances muy importantes, ¿no? Y solo por dejar un dato y con esto cierro. En términos de seguridad pública, que es un tema muy sensible para la población, veníamos en una escalada en una tendencia hacia arriba, que se mide
sobre todo la inseguridad pública en términos de homicidios, ¿no? Que es una forma muy sencilla de medir la inseguridad pública. Bueno, por primera vez desde el 2006 que tomó posesión el presidente Felipe Calderón, por primera vez revertimos la tendencia de ir a la alta en los homicidios. ¿Estamos en los niveles óptimos? No. ¿Nos queremos quedar aquí? No. Pero por primera vez se revirtió esa tendencia. Eso habla de una política exitosa. No solo habla de que decimos abrazos no balazos como un principio y casi como una ilusión programática. Eso habla de que todos los programas sociales y el proyecto de nación y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido exitoso y por eso es tan importante que vayamos a tener, porque casi es un hecho y no lo digo yo, repito, lo dicen las encuestas, que vamos a tener a Claudia Sheinbaum como la primer mujer presidenta humanista de México. Claudia Sheinbaum va a continuar con esta política de seguridad y además va a implementar políticas muy exitosas que tienen resultados muy positivos en la Ciudad de México hablando de seguridad a nivel nacional y estoy segura que va a ser también un trabajo espectacular y vamos a ir continuando bajando esta tendencia por mucho que nos haya costado por cómo nos dejaron el país los neoliberales del pasado. Julia, pues ha sido un gusto conversar contigo y por supuesto se nos quedan muchos temas en el tintero y para ello pues abrimos la invitación para que pronto estés aquí en el estudio y pues en una hora abordemos más temas importantes de estas diferencias entre los dos proyectos de nación. Deseamos que pronto te recuperes de salud y que podamos pues tener esta entrevista mucho más amplia. Julia, te agradecemos mucho. Muy buenos días. Gracias, Nancy, con muchísimo gusto y gracias por el trabajo crítico y gran periodismo que hacen en Contralínea. Nos vemos muy pronto. Muchas